Hola, buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo en qué momento del día estén ustedes viendo este video o estén escuchando este audio. Mi nombre es Edgar Daniel Hernández y soy músico de profesión, pero también a lo largo de mi vida me he desempeñado en el ámbito de la docencia. Y creo que en pleno siglo XXI estamos obligados, todos, sin excepción, a expresar nuestras opiniones, a decir qué nos duele y cómo podemos solucionarlo. Y a estas alturas del partido creo que es el momento oportuno para empezar a hacerlo. Llevaba ya varios años eh, planeando alguna serie de pláticas con el motivo fundamental que me invita a hacerlas, que es la educación. Y finalmente me estoy dando la oportunidad de hacerlo después de analizar o de haber analizado muchos contextos o muchas situaciones, haber visto la problemática, haber ahondado más en todo lo que implica el tema de la educación, que a pesar de que me he dedicado a lo largo de ya bastantes años al tema de la docencia, pues siempre he tenido esa espinita, esa inquietud de ver más allá del proceso educativo, de tratar de entender la problemática que nos agobia como humanidad. En este momento, al momento de estar haciendo este video, tengo 39 años de vida cumplidos, próximamente 40, y llevo prácticamente más de 3 décadas de escuchar de que la solución para todos nuestros problemas es la educación, socialmente hablando. Entonces creo que es el momento de hacer un análisis oportuno, muy preciso, muy puntual sobre este tema, sobre esa aseveración que vengo escuchando ya desde hace 3 décadas, más o menos. Desde que yo tengo uso de razón vengo escuchando que la educación es la luz al final del túnel. Vamos a corroborar, vamos a constatar que eso sea cierto, y si no es así, pues vamos a exponer también nuestros argumentos, nuestras ideas, para poder aportar algo en cuanto a la solución de la problemática que nos agobia, como ya antes había mencionado, a nivel mundial, porque esto es un tema que nos ocupa a nivel mundial. Es una problemática que nos distingue como humanidad. Conforme pasan los años, conforme pasan los días, no sé si sea solamente yo, o le suceda a alguien más, percibo que la sociedad está en una situación de descomposición cada vez más intensa. Vivimos en una época sumamente violenta, falta de o carente de valores, si es que podemos llamarlo de alguna manera. Creo que es necesario llamarlo así. Más adelante haremos un análisis sobre los valores, lo que implica, y mi perspectiva desde mi punto de vista, cómo los percibo yo. Pero para iniciar, esa es la esencia del tema. El ver que después de tantos años que llevo yo escuchando que la educación es la solución a todos nuestros problemas, el mirar a mi alrededor y ver que la sociedad no ha mejorado en, en nada prácticamente. Al contrario, la problemática que nosotros vivimos cada día es más intensa: violencia, deshonestidad, falta de valores, corrupción, pobreza, eh, todos los males habidos y por haber están azotando en este momento con gran intensidad a la humanidad. Y eso me hace reflexionar y me lleva a la conclusión de que entonces la educación no es la solución a todos nuestros problemas, o al menos no ha sido. En algo ha fallado, en algo no ha estado, quizás no se ha concretado ese aspecto. Porque de ser así, pues nosotros no estaremos padeciendo en este momento la situación mundial que sucede, no solamente en nuestro país, que yo estoy haciendo este video desde México, pero la problemática es a nivel mundial. El hambre es un tema global, la pobreza es un tema global, la violencia ni se diga, es un tema
que necesita ser atendido, pero ha sido mal atendido. No se ha sabido resolver, no se ha podido solucionar porque las soluciones que se han propuesto pues no han sido las adecuadas, las acciones que se han implementado no han funcionado, pues precisamente porque está fuera del alcance del entendimiento de quien las ha planteado, considero yo. Entonces, esta serie de charlas vamos a dedicarlas a ahondar en el tema de la educación desde un punto de vista un poquito más externo, no tanto desde el punto de vista del docente o del padre de familia, que finalmente también es quien se encarga de proporcionarle la educación a los niños, que a final de cuentas en la niñez es en la etapa en la que se brinda este proceso. El proceso de educación, el proceso educativo, comienza desde muy temprano y termina ya muy tarde también, ya entrados en la adultez del ser humano. Entonces es un proceso bastante largo que tiene muchas etapas, pero que no ha demostrado su eficacia hasta el momento. Es por ello que vamos a destinar este tiempo, esta serie de comentarios, de pláticas, para poder entender un poquito más desde mi muy particular punto de vista, porque como bien les mencionaba, en pleno siglo XXI estamos obligados todos a externar lo que sentimos, lo que pensamos, porque ello puede aportar, puede abonar en mucho a resolver esta situación que como humanidad estamos padeciendo. Y bien, antes de comenzar a desmenuzar el tema, que en lo particular a mí me resulta muy interesante, muy atractivo, quiero mencionarles que no todas las ideas aquí vertidas son mías. Yo solamente estoy tratando de desarrollarlas, he coincidido con ellas, me he topado con ellas en algún punto de mi vida, me han cambiado la perspectiva del tema educativo, del tema educacional, eh, no solo para entenderlo, sino para aplicarlo al momento de ejercer la docencia. Entonces, dicho lo anterior, vamos a comenzar a desarrollar este tema, que sin duda nos va a dar para muchas pláticas, con la intención de que podamos sacar algo muy provechoso de todo ello. Quiero comenzar precisamente con la definición de educación, una de las definiciones más comunes que engloba prácticamente lo que a nivel mundial se conoce como educación. Y esta definición pues es aquella que dice únicamente que es la formación destinada al desarrollo de la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, del individuo, del ser humano, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Bien, empezando con eso muy particularmente, podemos solamente con el hecho de escuchar la definición, podemos darnos cuenta que existen muchos tipos de educación, que no es uno solo, que no podríamos decir que la educación es un tema global, que aunque así se percibe, no es uniforme de manera global. Implica, como bien dice la definición, la convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Son las normas que encajan dentro de un determinado grupo social. Esto quiere decir que la educación pues necesariamente u obligatoriamente es conveniente, dependiendo las reglas que se adopten o que se prescriban en el grupo social al que pertenecemos. Desde ese punto de vista, pues podemos inmediatamente deducir que la educación de España, que la educación de México, que la educación de Estados Unidos, que la educación de China van a diferir en muchas cosas. Lo que en México puede parecer normal o dentro de las normas educacionales que se establecen correctas, en otro punto del globo
pues simplemente no sería lo adecuado. En ese sentido, no tenemos manera de unificar los criterios en los cuales nos podríamos basar para entender la educación de una manera fundamental. En México tenemos una frase, una serie de frases muy arraigadas en cuanto al tema de la educación. Y esa frase que comúnmente utilizamos es que la educación que nos daban nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros maestros, antes era mejor. Pero hay algo que no termina de checarme a mí. Nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros maestros antes aplicaban los correctivos, que podía ir desde un grito hasta un golpe, y se suponía que en ese momento el niño o a la persona que se le aplicaba el correctivo entendía, y eso le era suficiente para comportarse de una manera, entre comillas, correcta, porque recuerden que la educación es eso, comportarse convenientemente dependiendo del grupo social al que pertenezcamos. Entonces, si nuestros papás o nuestros abuelos o nuestros maestros nos aplicaron un correctivo y nosotros enderezábamos el camino, ¿qué es lo que sucedió? ¿Dónde se perdió el rumbo? Porque esas generaciones que gozaron de esa educación que todos consideran mejor, son las encargadas o las responsables de heredarnos la sociedad que actualmente estamos viviendo. Entonces, en algún punto debió haber habido un quebranto, un fracaso, porque desafortunadamente la sociedad que al día de hoy tenemos, pues es mucho peor, más caótica que la que teníamos en ese entonces, cuando nosotros éramos niños. Entonces hay una discordancia en ese criterio. No podemos decir que la educación que había antes era mejor, puesto que la sociedad que ahora tenemos debiera reflejarlo, y no es así. Pareciera ser todo lo contrario. Partiendo desde ese punto, yo no concuerdo con que la educación haya sido mejor en ese entonces. Sin duda, también estuvo equivocada, ha estado equivocada, está equivocada, y a menos que nosotros hagamos algo y corrijamos, encontremos el punto donde debemos corregir la educación, si es que debemos seguirla llamando educación, para que podamos seguir adelante con una esperanza, porque es lo que necesitamos en este momento, una esperanza. Hablando socialmente como humanidad necesitamos una esperanza, y de seguir así las cosas pues no se ve, no se ve muy, más bien se ve muy incierto lo que nos espera en generaciones futuras. Desde que yo tengo uso de razón, la sociedad ha apostado a la mejora de sí misma, poniendo todas sus esperanzas en políticos, en personas que si bien tienen buenas intenciones, de una u otra forma han fracasado. No se ha visto una mejora sustancial, una mejora de fondo en lo que a la sociedad se refiere. Seguimos teniendo la misma problemática, los mismos problemas que mencionamos al inicio: pobreza, violencia, hambre, falta de valores. Ese es un tema que vamos a abordar más adelante, si es que en verdad los valores tienen un sentido que valga la pena aplicar en este tema del crecimiento personal, del crecimiento humano, porque nosotros necesitamos desarrollarnos como seres humanos, pero la mayoría de nosotros no logramos tener ese desarrollo precisamente porque nos enfocamos en otros aspectos de la vida. El tema social nos ha ido encasillando en aspectos muy superfluos que absorben la mayor parte de nuestro tiempo de vida sin dejarnos algo de provecho, sin haber desarrollado nosotros ese rasgo humano que
que sin duda estoy plenamente consciente de que hemos venido a eso, a desarrollarlo, ¿no? No nada más a trascender o a vivir una vida y trascenderla por haber dejado una buena hoja de vida donde nos comportamos como la sociedad nos lo planteaba convenientemente y pudimos encajar en ese molde que se nos planteó desde que nacimos hasta que lleguemos a desaparecer de este planeta. Visto desde esa perspectiva, si la humanidad continúa o poniendo sus esperanzas en políticos, en sacerdotes, en científicos, en activistas, que todos, aunque tengan muy buenas intenciones, no considero que puedan lograr mucho. Si la sociedad, si la humanidad continúa depositando todas sus esperanzas en ellos, está condenada al fracaso, a un fracaso inminente. Se ha intentado lo que la sociedad, o prácticamente todo lo que la sociedad ha considerado conveniente, sin ningún éxito. Pero no se ha intentado el resolver el problema desde la raíz. Siempre se han intentado mitigar los síntomas. La violencia es un síntoma, la pobreza es un síntoma, la corrupción es un síntoma, la falta de valores es un síntoma. Pero ¿cuál es el verdadero problema de todo esto? El verdadero problema de todo esto no es ni siquiera la educación, es haber puesto los objetivos o las metas en generar una sociedad sin considerar a uno de los elementos más importantes. Este elemento es el niño. En el niño podemos encontrar la respuesta a todo, pero desafortunadamente al niño se le considera que por ser pequeño, que por estar recién llegado a este mundo, no tiene nada que aportar. Al contrario, se le atiborra de conocimientos, de criterios, de prejuicios, de ideas, todo ya preestablecido, y se pierde la naturalidad que el niño trae, y en ello se le niega la posibilidad de tener una vida digna, de aportar algo a su entorno, a su sociedad, que finalmente la sociedad, pues donde quiera que volteemos no la vamos a encontrar, donde quiera que volteamos vemos individuos. La sociedad es simplemente un fenómeno que utilizamos para agruparnos, pero donde quiera que volteemos únicamente vemos individuos. No podemos mirar al frente y decir ahí está la sociedad, eso es prácticamente imposible. Al frente de nosotros podemos tener individuos, pero no sociedad. Es solamente un término que utilizamos de manera muy conveniente para agruparnos, para organizarnos. Y se le ha dado mucho poder a ese grupo ficticio. Se ha dejado de lado la importancia que tiene la individualidad del ser humano. Si nosotros retomamos y le damos la dignidad y proveemos al niño de todas las herramientas para que él pueda aportar algo al entorno al que recientemente se incorpora, vamos a ver una mejora en todos los aspectos de la humanidad, no solamente en el ámbito social, sino en todos los aspectos. Es importante considerar al niño como nunca antes se ha considerado. Si existe alguna esclavitud mayor a la del hombre por el hombre, de la mujer, de la raza, independientemente de cualquier color, porque han sido etapas de la humanidad muy vergonzosos. El que un ser humano haya hecho esclavo a otro ser humano por satisfacer sus intereses, eso es muy vergonzoso. Habla muy mal de nosotros, que siendo la especie más evolucionada, o presumiendo ser la especie más evolucionada, hayamos tenido a lo largo de la historia de la humanidad ese tipo de prácticas, ese tipo de comportamientos. Y la esclavitud más profunda que ha habido, más vergonzosa, más atroz que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, pues ha sido la esclavitud del niño. La mujer a lo largo del tiempo se ha agrupado
en colectivos, se ha agrupado con otras mujeres y han defendido sus derechos. Hasta el día de hoy un tanto mal encausados, desafortunadamente también, pero los obreros cuando buscan algo, algún bien común entre un grupo de obreros, pues se organizan en sindicatos, hay sindicatos de maestros, sindicatos de todo tipo, incluso hay grupos que defienden los derechos de las mascotas, de los animales, pero no existe un grupo como tal que defienda al niño, que quiera proporcionarle eh, esa protección, que busque reivindicarlo como tal, como el ser humano que es, que busque proporcionarle esa calidad de vida que merece. En el niño tenemos o podemos encontrar nosotros la respuesta a toda la problemática, pero nunca se ha visto desde ese punto de vista, nunca se ha apreciado desde esa perspectiva el que nosotros podamos encontrar la solución a todos nuestros problemas enfocándonos en el niño. Al contrario, se le ha relegado hasta el último lugar de la sociedad porque se le considera así, pues es un niño el que puede aportar, que nos puede enseñar, que podemos aprender nosotros de él. Cuando es al revés, él tiene mucho que enseñarnos, él tiene mucho que aportar a nosotros, a nuestro proceso, si queremos seguir considerándolo como un proceso educativo, el niño tiene mucho que aportar a ese proceso. Y a pesar de que existen organismos internacionales que defienden los derechos de los niños, no existe un organismo como tal que busque darle esa reivindicación que el niño merece. Eh, Defienden al niño únicamente por cuestiones alimenticias, por cuestiones de violencia contra esos seres indefensos. Y ese es el error que ha habido en la sociedad, que ha tenido el ser humano. El niño, si bien es un ser indefenso, ese ha sido uno de los argumentos que ha utilizado el adulto para no enfocarse en él, para no considerarlo importante dentro de la sociedad. Es un niño, vamos a cuidarlo, ya llegará el momento en el que sea adulto y quizás tenga algo importante que aportar. Y si no, no pasa nada. Pero no, toda la valía que tiene ese ser indefenso la tiene en su primera etapa, en su infancia. Ya después ya es un adulto más condicionado, catalogado dentro de un grupo social, con creencias, con ideologías, con prejuicios propios del grupo al que pertenece. Pero si nosotros nos enfocáramos en brindarle al niño desde su primera etapa esa protección que necesita, no solamente viéndolo desde la cuestión alimentaria, ni del tema de la violencia, ni del vestido, ni nada, sino considerar al niño con la importancia que realmente tiene, estaríamos cambiando totalmente la historia de la humanidad. La historia de la humanidad no es otra cosa que una serie de sucesos trágicos que se han venido sucediendo desde que yo tengo uso de razón y cuando vamos a la escuela eso es lo que estudiamos. Estudiamos la guerra mundial, la primera, la segunda, estudiamos la guerra fría, estudiamos la revolución industrial, una serie de eventos que han dejado a su paso mucho desastre, que como lo vuelvo a mencionar siguen siendo pasajes muy vergonzosos de la historia de la humanidad. Personajes como Hitler, cualquier personaje que ustedes puedan identificar que haya cometido innumerables atrocidades, en algún punto fueron niños, tuvieron esa inocencia. No me imagino yo que un niño venga al mundo ya con un chip predeterminado de cómo ha de comportarse, si va a hacer muchas travesuras, si va a causar mucho sufrimiento cuando sea adulto. Eso no me lo puedo imaginar, yo no lo puedo concebir. Un niño viene sensible, puro, creativo, activo, pero no me puedo imaginar que un niño, que Hitler haya traído ya desde pequeño esa semilla de maldad con la que se le identifica a lo largo de la historia. Eso únicamente obedece a que en la infancia no tuvo esa guía correcta, no tuvo
esa oportunidad de florecer como ser humano, de encontrar en él ese rasgo de humanidad que de haber reencontrado lo estaríamos recordando de otra manera, no como aquel tirano que cometió atrocidades en contra de la humanidad. Entonces, es momento de empezar a reconocer al niño como ese ser que tiene la posibilidad de cambiarnos de raíz la esencia de la humanidad. El niño no viene al mundo como un villano, no viene al mundo como un héroe, no viene como un mártir, no viene como un revolucionario. El niño llega al mundo como un cúmulo de potencialidad. Depende del entorno, en qué se vaya a transformar ese potencial, ese niño. Y aquí se presenta el primer fenómeno, uno de tantos fenómenos tan contradictorios que existen en la sociedad. Cuando esas creaciones sociales, porque al final de cuentas todo lo que padecemos o de los males que nos quejamos como humanidad y socialmente, han sido creaciones de la misma sociedad que lucha en ese momento con ellos. Primero los crean y después pretenden o buscan erradicarlos o corregirlos, cuando fue la misma sociedad quien los volvió lo que son, ese dolor de cabeza que se han vuelto para la sociedad. Bueno, vamos a dejar por el momento hasta aquí esta primera plática. Es un panorama general de lo que vamos a abordar a lo largo de esta serie de pláticas. Me gustaría que también, en función de sus comentarios, pues nosotros pudiéramos ir desarrollando el tema cada vez más a fondo. Y gracias por la atención y nos vemos en la próxima.